Muchas que trabajan en temas de comunicación o medios no se sienten diseñadoras porque vienen de otras disciplinas como periodismo, el archivismo, la curaduría, el comisariado o la comunicación. Sin embargo, lo que hacen, su práctica profesional, está muy ligada al diseño. Tenemos tantos puntos en común que sería una pena no invitarles a este podcast. Sobre todo si queremos entender el diseño como una práctica amplia relacionada a la participación ciudadana y a las formas de colaboración. Por eso y mucho más, bienvenida a la invitada de hoy. Ella es Patricia Orrillo Guerra, una periodista y experta en redes española. Patricia es fundadora de Wikisfera y nos cuenta en esta entrevista cómo hicieron para motivar a las mujeres a escribir en Wikipedia y se puedan sentir parte de un espacio común global. En Wikipedia hay mucho menos contenido sobre mujeres y hecho por mujeres. Por eso el trabajo de Wikisfera es fundamental. Y también porque Wikipedia es una de las pocas herramientas poderosas de Internet que no funciona en un marco capitalista. Queremos apoyar este esfuerzo de muchas, charlando en este podcast sobre lo que para mí es un ejemplo clave de diseño feminista. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Yo soy Patricia Orrillo, soy periodista, experta en redes y fundadora de Wikisfera. ¿Y qué estudiaste? Bueno, yo primero estudié un año de sociología porque no entré a estudiar periodismo por 6 centésimas cuando la nota de corte subió más de lo esperado. Entonces yo pensaba que entraba a periodismo, que era mi sueño, y no entré. Entonces hice un año de sociología porque puse sociología como segunda opción, una decisión absurda. Un año interesante, pero que no me interesó lo suficiente como para quedarme. De ahí pasé a otra universidad y estudié una carrera que se llama Applied Linguistics, que es una carrera que no existe como tal en España, pero combina formación en filología inglesa, en filología española y conocimientos de comunicación y marketing. Y estuve un año fuera en Estados Unidos para el tercer curso de esta carrera. Luego, después de todo ese periplo, estuve trabajando, tuve mi propia empresa de servicios de diseño gráfico y web en Barcelona. Y en un momento determinado, de crisis personal, familiar, de pareja y de todo, recuperé la idea de volver a ser periodista y estudié en Barcelona un segundo ciclo de periodismo. Entonces, en realidad, siempre quise ser periodista y acabé siendo... Al final acabé teniendo la licenciatura de periodismo en Barcelona. Perfecto. ¿Y qué es esto de Wikisfera? ¿Qué es? Pues mira, Wikisfera es un proyecto que yo puse en marcha en el año 2015. Yo estaba trabajando en un centro cultural que ahora ya no existe, ha desaparecido, Media Lab Prado en Madrid. Un centro cultural centrado en cultura digital, y yo iba a estar un año como mediadora cultural y como investigadora. Tenía ese doble rol, igual que otras compañeras. Y en mi espacio de investigación yo estaba metiéndome mucho con temas de periodismo ciudadano, me interesaba mucho en esa época, año 2015, estaba aquí todo muy bullente el tema de la acción en las calles y cómo la ciudadanía con el móvil retransmitía cosas. Y yo con unos compañeros había de hecho creado un par de años antes una wiki, que no deja de ser una herramienta de construcción de conocimiento, una wiki sobre el 15M, que el 15M fue ese movimiento que se puso en marcha en España en mayo de 2011, de reivindicación, de movimiento social de base. Y hicimos una wiki para intentar aglutinar ahí el conocimiento de las asambleas, de las acciones que se hacían en la calle, y pensábamos que era la herramienta perfecta. Yo creía que era la herramienta perfecta porque era una herramienta distribuida, no poníamos pegas como en Wikipedia, por ejemplo, a que tuvieras que meter referencias para acreditar cosas. Era más un espacio como de, no sé, que cada una de las asambleas que había en el mundo relacionadas con esto, pues que tuviera un espacio para poder poner sus actas, para poder poner sus siguientes reuniones, para poder coordinarse, subir fotos, subir vídeos, que no quedara perdido todo en Internet.
liberar contenido con una licencia abierta, etc. Entonces, la sorpresa fue que esa herramienta que creíamos que era ideal, pues la estábamos construyendo en vez de entre miles de personas, entre 6 personas. Cuando hicimos el análisis del número de usuarios nos sorprendió, a mí me deprimió. Y entonces al entrar a trabajar en Media Lab Prado, yo pensé, ¿por qué la gente no edita? ¿Por qué la gente no se mete en una herramienta tan increíble como cualquier wiki, ¿no? Que es una herramienta para mí muy revolucionaria? Pero claro, yo no les podía hablar a una ciudadanía general de 15 porque a lo mejor no era algo muy de nicho. Entonces pensé abrir un grupo para entender por qué la gente no editaba en Wikipedia, viendo Wikipedia como una herramienta que ya sí estaba siendo conocida, que ya sí estaba siendo usada, pero que yo sabía igualmente que la usaba poca gente. Yo tenía usuario, pero sabía que había muy poca gente contribuyendo. Entonces abro esas sesiones un poco a nivel laboratorio de quiero entender por qué no funciona esto, por qué la gente no se mete, por qué la gente no edita. Empiezo a entender las problemáticas basadas en, bueno, no sé por dónde tengo que empezar, bueno, ¿qué es esto del código? Veo una dificultad técnica, no se entiende cómo se entra, cómo se edita, qué cosas hay que hacer, dónde poner, digamos, las prioridades. Pero sobre todo me salta la idea de una de las mujeres que asiste, me dice una frase que a mí se me queda grabada, que es, pero Patricia, ¿quién soy yo para escribir la historia? Y ahí me explota mucho la cabeza, porque ahí ya no tiene que ver tanto con un tema técnico, con un desconocimiento de la herramienta, sino una cuestión de falta de legitimidad para formar parte de una comunidad y de una herramienta colectiva. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué cuando Wikipedia es una herramienta pensada precisamente para que cualquiera en cualquier lugar del mundo pueda contribuir, de repente la sensación es de ¿quién soy yo para meterme aquí? Necesito ser experta en algo. Y eso lo veo de mano de una mujer, no de un hombre. No viene un hombre a decirme. Claro, justo en ese momento, esto está hablando del año 2015, en el año 2014, acababa de salir un informe en el que se decía que 1 de cada 10 personas que editaban en Wikipedia éramos mujeres. Solo 1 de cada 10 personas. Claro, a mí eso me dejó muy sorprendida porque yo Wikipedia siempre la he visto como un lugar de documentación muy parecido a una biblioteca, a un archivo, y en el ámbito de las bibliotecas y los archivos somos las mujeres predominantes. O sea, las bibliotecarias y las archiveras somos predominantes, o sea, es una profesión predominante de mujeres. Y también escribimos, o sea, en el periodismo, o sea, en otros ámbitos donde se escribe, porque al final Wikipedia uno escribe artículos, hay muchas mujeres. Exacto. Entonces a mí me sorprendió bueno, pues de verdad que era una proporción, o sea, 1 de cada 10 personas, o sea, es que eso es muy poca gente, muy pocas mujeres. Entonces ahí, ya al terminar esa primera fase de entender qué estaba pasando, yo pensé, a ver, para la parte primera, para la parte de no sé cómo empezar, es un taller, vale, yo te enseño cómo tienes que editar, vale, pero ¿cómo haces para que la gente, sobre todo las mujeres, se sientan parte de un espacio virtual, común, global, en el que estamos para construir conocimiento de una forma voluntaria, en el que estamos para documentar hechos, documentar vidas, documentar, no sé, pues diferentes cosas, ¿no? Ahí me di cuenta de que no era o sea, que eso no se soluciona con un taller. Hay que crear un espacio. No, que está el tema de la legitimidad, ¿no? Que es lo que te venía a contar esta mujer cuando te preguntaba, ¿y yo quién soy para hacer esto? Claro, eso no lo vas a romper con un taller, eso no lo vas a romper porque ahí hay un tema de educación, que yo creo que es un tema que tenemos en género también. Se nos educa a hombres y mujeres por igual, ¿eh? Se nos educa de arriba abajo, es decir, se nos educa, la autoridad es la que dice lo que es la verdad, tú recibes el conocimiento y lo absorbes por ósmosis, no cuestionas, lo que viene, viene, ¿no? No hay una educación crítica en general. Entonces hay una idea muy de yo estoy aquí para recibir, no para contribuir en esta narración. Claro, si tú entiendes que tú no estás inventándote nada, sino que lo que tú estás haciendo en Wikipedia es documentar aquello que ya otros han investigado, en realidad hay un tema ahí también que se deshace. Pero ese miedo lo tienes que transmitir en un espacio de seguridad, en un espacio cómodo, apetecible, divertido. Creo que las mujeres además tenemos muy pocos espacios lúdicos desde lo intelectual. Y entonces, claro, además si añadimos el elemento técnico del ordenador, son como muchas cosas, yo creo que a las mujeres nos faltan espacios que combinen estas cosas, ¿no?
A ver, ¿y cómo sería un espacio lúdico desde lo intelectual que sí tienen los hombres? O sea, yo creo que los hombres en general se han juntado para muchas cosas que tiene que vamos a debatir sobre y nos lo pasamos bien en un bar, quiero decir, no necesitan una creación porque sienten que los espacios son suyos. Nosotras no, incluso en la calle, quiero decir que hay un tema ahí de género que claro, no podemos solucionarlo desde la hora, viene de mucho tiempo atrás y creo que se busca hacer cosas, pero no es fácil. Entonces, ellos tienen mucha más facilidad para encontrarse, jugar desde lo virtual, por ejemplo, tener salas de juego y, por ejemplo, en el caso de Wikipedia, lo viven desde lo individual sin ningún tipo de problema, porque sí se sienten legitimados para estar ahí. Pero nosotras, de alguna forma, a lo mejor no todas, yo he editado desde hace casi 18 años en Wikipedia, nunca he sentido que tenía la necesidad de hacerlo con otras personas, pero creo que nosotras sí sentimos, en general, las mujeres, como que necesitamos estar a gusto y sentirnos seguras, porque si no, no nos sentimos que esta frase se la he oído a compañeras que han venido, de a ver si rompo algo, que es como en el mundo digital, afortunadamente puedes deshacer ese rol, ese problema, puedes deshacerlo, no se rompe nada, ¿no? No vas a romper internet ni vas a romper Wikipedia. Bueno, y hay algo del miedo que se va al hacerlo colaborativamente. Exacto, y sobre todo que no sea la figura. Yo nunca quería crear como otra figura de autoridad en mí, sino que lo que quería era que entre todas viéramos esto de una forma distinta. Es decir, nosotras nos preguntáramos colectivamente, este problema, ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? No tanto que yo les diera la solución. Yo no quería decirles, no, editar se hace así, poner la categoría se hace así, buscar la categoría correcta es así. Porque eso al final es volver a cambiar un poco, es hacer lo mismo, pero es convertir en una clase. Yo no quería hacer una clase. Quería que fuera un espacio de aprendizaje colectivo. Todas estamos aprendiendo. O sea que Wikisfera, si lo tenemos que definir, es un espacio de aprendizaje colectivo para escribir Wikipedia. ¿Entiendo bien? Efectivamente. Una Wikipedia feminista, porque Wikisfera es un espacio solo para mujeres y disidencias, ¿o es un espacio donde escribimos sobre mujeres? A ver, es un espacio que siempre ha estado abierto, pero que mayoritariamente han venido mujeres y disidencias. Es decir, los hombres que han venido también es verdad que han venido y han respetado el espacio como el espacio que es. Si no, tampoco serían admitidos. Es decir, también tenemos ahí como muy claro el que lo que nos gusta es que se entienda que esto no es un ataque contra los hombres, sino que es una necesidad. Necesitamos encontrarnos nosotras en un espacio en el que podamos profundizar y avanzar en cosas que están ahí y que faltan por visibilizar en Wikipedia. Entonces, no estamos diciéndole a un editor no hagas esto sobre futbolistas, sino que nosotras vamos a crear artículos sobre científicas, sobre arquitectas, sobre maestras republicanas. O sobre futbolistas mujeres. También, efectivamente. Decime una cosa, Wikisfera es una ONG, o sea, ¿ustedes reciben fondos de dónde? ¿Cómo se sostiene Wikisfera? ¿O es un trabajo voluntario internacional? Mira, Wikisfera ha sido un grupo, digamos, informal desde el origen hasta hace 3 años, que ahí un grupo, digamos, que éramos un poco más core, por decir, un equipo más que un par de compañeras, 3 compañeras que estaban más interesadas en estar y en hacer, decidimos montar una asociación para poder recibir apoyo económico, porque al final lo que yo llevaba haciendo durante tantos años, yo al final tenía que negociar con instituciones públicas para que lo que es la parte de la formación, las actividades, la producción de eventos que yo hacía para traer a más mujeres, para enseñar a más mujeres a editar, al final eso yo tenía que negociar para poder vivir, esencialmente, o sea, para que me pagaran para poder vivir, porque por la labor de edición no se cobra. La gente que estamos en Wikipedia contribuimos a lo que es la construcción del conocimiento de forma altruista, voluntaria, nadie cobra. Pero claro, ya cuando estamos diciendo gente que nos contacta, me contactaba a mí inicialmente sola, oye, quiero que hagamos una editatona, que son esas maratones de edición con perspectiva de género para visibilizar a unas mujeres. Claro, pues todo eso lleva un proceso que yo también he diseñado de una determinada forma porque quería que fuera un diseño exitoso, no quería que fuera un experimento fallido y había visto muchos experimentos fallidos de editatonas
por ahí, porque mucha gente ha montado. Entonces yo acabé diseñando una editatona como yo creía que era importante hacer para que las mujeres que participaran se fueran totalmente satisfechas y que no hubiera frustración nunca, porque he visto casos de mujeres que se han juntado, han publicado artículos y se los han borrado todos porque no cumplían con ningún criterio de los que se establecen dentro de la comunidad para que los artículos se mantengan, ¿no? Yo eso no quería que pasara y quise hacer una forma de actividad pues muy acompañada, es decir, nada de cada una por su lado y a ver qué sale, sino vamos todas juntas. Vamos a crear los artículos en colectivo, vamos a ayudarnos unas a otras, nadie se queda para atrás, ¿no? Y terminar esa actividad, todo el mundo publica, todo el mundo tiene un artículo ya de una mujer en Wikipedia y ese artículo no lo toca nadie. Y eso para mí era prioritario. Decime una cosa, una de las editatones que hiciste, o no sé, quizás varias, fueron para que la Wikipedia tenga también diseñadoras, ¿no? Porque se dieron cuenta que había muchos diseñadores, señores. ¿Me querés contar de esa experiencia en particular? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Qué tipo de cosas hicieron? Bueno, te cuento un poco cómo son todas las editatonas, porque en realidad todas surgen de una forma, claro, surgen de una forma muy parecida. Es que yo conozca, o alguna de mis compañeras de equipo, conozcamos a alguien que es experta en un área. Y esa persona, decir, o bien ha sacado un libro, o bien la hemos visto dando una charla y habla precisamente sobre mujeres invisibilizadas en este ámbito, tal. Y entonces es como nuestro ancla, es de la invitamos, queremos que haya una persona que nos contextualice cómo estamos las mujeres en ese ámbito. En este caso, pues, ¿cómo estamos las mujeres en el mundo del diseño? Y lo que ocurre, que prácticamente es increíble, bueno, no es increíble, es lo que es nuestra sociedad, todo se repite de una forma se replica en prácticamente todas las profesiones. De una u otra manera se replica, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos las mujeres en ese ámbito? ¿Qué avances ha habido? ¿Qué situaciones se están dando para equilibrar la diferencia o la invisibilización? ¿Cómo se está paliando la invisibilización de mujeres? Y cómo la propia actividad que hacemos permite visibilizar a mujeres en Wikipedia en español que hasta ese momento no estaban. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la Wikipedia en inglés tiene muchos más artículos que la Wikipedia en español. Entonces hay veces que mujeres anglosajonas, sobre todo estadounidenses, lo que hacemos es traducirlas para que estén en la Wikipedia en español. Pero muchas mujeres españolas o latinoamericanas no tienen artículo porque no se hace desde la Wikipedia en inglés y la Wikipedia en español, aunque somos muchos hispanohablantes, pues no hay tantos editores que estemos de forma activa trabajando en esto, ¿no? Entonces se cogen, al final se intentan elaborar listados de mujeres imprescindibles en cada área, pero a partir de referentes que nos dicen, o sea, es decir, de repente eso. Yo conozco a una mujer que es filósofa, que es una especialista en filosofía con perspectiva de género, entonces yo le digo, me encantaría que nos dieras una charla y me encantaría que nos ayudes a elaborar un listado de mujeres que tendrían que estar en Wikipedia y no están. Claro, es verdad que con el paso del tiempo, ya son ya 11 años de Wikisfera, ya se van notando que aquellas calvas gigantes que había de no hay nada, ya hay pelillos, ya no está todo tan pelado. Y eso también es un logro que hemos no solo desde Wikisfera, sino desde todos los grupos de género, que hay muchos en diferentes partes del mundo, también en España, ¿no? Entonces es importante porque ya vas viendo que nombres que dices, esta a lo mejor no está, pues sí, ya está. Entonces como que cada vez vas viendo que ese trabajo de ir más para atrás, de intentar coger a las referentes más antiguas, y después ya, digamos, las más contemporáneas, sobre todo las contemporáneas, es si tienen premios y una trayectoria larga. Si son muy jóvenes no se puede porque se cuestiona la relevancia. Y es normal, eso se hace con hombres y mujeres por igual. Bueno, pues el caso es que es eso, que poco a poco vamos llenando partes de esos vacíos que había. Por supuesto queda muchísimo por hacer, pero por ejemplo el porcentaje de biografías que hace 10 años
pues estábamos alrededor, yo creo que era del 12, 13%, 15% en relación al total de biografías, o sea, había solamente de mujeres como un 15%, pues ahora estamos en algunas Wikipedias entre el 20 y el 25%. O sea, hemos ampliado ese porcentaje, digamos, de representación. Sigue habiendo muchos más hombres, porque sigue habiendo muchos más hombres editando y se siguen creando perfiles de muchos hombres que, desde mi punto de vista, no tendrían que estar en Wikipedia. Pero no porque les tenga manía, sino porque, lamentablemente, se cuestiona a mujeres científicas, que es una cosa que me deja siempre perpleja, pero no se cuestiona a ningún futbolista de ningún tipo. O sea, quiero decir, yo puedo entender que Maradona esté. Puedo entender que los grandes futbolistas, tanto actuales como del siglo pasado, estén. Lo que yo no entiendo es que estén todos los futbolistas de todas las ligas, de todo. O sea, no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. No considero que eso tenga relevancia en enciclopedia. Entonces, claro, los números, tú imagínate, hay gente que se especializa en eso y crea cientos, pero que son artículos que son como una ficha de un futbolista, que tienen una referencia, como si fuera al IMDb, pero de futbolistas. Entonces, yo, que no les veo ningún valor, que no lo tienen a nivel enciclopédico, nadie cuestiona ese tema. En cambio, a veces nosotras creamos artículos de científicas que son de las que suelen ser muy cuestionadas y, ostras, yo digo, jolín, de verdad que me parece increíble esta valoración, ¿no? ¡Wow! Esta entrevista es parte de las listas Diseño Feminista, Diseño y Perspectiva de Género y España y Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. ¿Saben que en la lista Diseño Feminista ya tenemos 80 episodios? En la lista aparecen diseñadoras, investigadoras y colectivas que hablan desde lugares muy diferentes, pero que comparten esa preocupación común: cómo diseñar sin reproducir desigualdades. Cuando hablamos de diseño feminista, muchas veces pensamos en marcos teóricos. Esta lista muestra algo distinto: prácticas, tensiones y decisiones cotidianas narradas por quienes las sostienen en el ámbito del diseño. Y saben que Patricia no es la primera periodista, activista e investigadora que entrevistamos y sobre la que quisimos aprender. Si te gustó este episodio, te recomiendo escuchar a Elena Suárez Val en el episodio 566. Ella, desde Uruguay, nos contaba sobre sus proyectos de datos contra el feminicidio y de diseñar herramientas para armonizar los esfuerzos de diferentes activistas. Ese trabajo es diseño estratégico en favor de un activismo muy necesario en Latinoamérica. Y obviamente, en esta lista de 80 episodios hay mucho más para explorar. Ahora, sigamos escuchando a Patricia, que tiene mucho más para contarnos. ¿Dónde le ves el diseño a todo esto? Porque sos diseñadora gráfica, pero hay otro diseño que no tiene nada que ver con, ¿no?, el diseño gráfico en el trabajo que hacen en Wikisfera. Hay un diseño muy interesante, pese a que tenga sus fallos. Yo voy a seguir defendiendo que Wikipedia es de las pocas herramientas contemporáneas, actuales, de esta era en la que estamos viviendo tan extraña y tan bizarra, que se salva de todo el marco capitalista. Y lo digo de verdad con cariño, pese a los problemas que pueda tener Wikipedia. Porque, si os dais cuenta, cuando entramos en Wikipedia nunca vemos un anuncio, por ejemplo. Y eso tiene una razón de ser. Lo que está detrás de Wikipedia es una fundación, ¿vale? La Fundación Wikimedia, con M. El mundo del branding, esta gente lo lleva muy mal porque lo hizo
Al principio ya, 25 años después, no van a cambiarlo, pero la Fundación Wikimedia con M es la que está detrás de Wikipedia, ¿vale? Es la que recibe las donaciones, cuando la gente dona, en la página de Wikipedia aparece, porfa, apóyanos, dona, ta, ta, ta. La que recibe esos fondos es la Fundación Wikimedia, que tiene sede en San Francisco. Es una fundación que nace al poco de haber nacido Wikipedia, en el año 2001, nace la fundación al poco tiempo y establece que no va a tener publicidad. Y a mí eso me parece un rasgo súper importante en el contexto en el que vivimos, porque no se ha diseñado esta herramienta ni para que mantengas tu atención, ni para que te quedes indefinidamente dentro de Wikipedia. Es decir, no está pensada para extraer tu atención, está pensada para ofrecerte información. Eso por un lado, que a mí eso me parece ya muy interesante. Por otro lado, quienes contribuimos a Wikipedia no cobramos. Es una contribución altruista. Ninguna de las personas que estamos creando contenido en Wikipedia recibimos ningún tipo de beneficio económico por ello. Eso es muy importante porque rompe la lógica capitalista, bueno, del resto de estructuras que tenemos ahora mismo en Internet, que todas, digamos, buscan el que tú te quedes, buscan tu atención y que todo es por un interés económico. No hay nada altruista alrededor. Y para hacer todo este trabajo, ¿qué nos recomendás leer, escuchar, mirar que te haya inspirado especialmente a vos? Yo soy un poco en esto, a mí me ha gustado mucho siempre la literatura de ciencia ficción, siempre me ha gustado esa idea de futuros, no tanto por lo distópico, sino por el tema de la tecnología. Yo soy muy tecnófila, lo reconozco, y a mí la tecnología siempre me ha atraído mucho y me ha parecido, o sea, no sé, me ha atraído no solo a nivel estético de diseño, sino lo que significa los avances tecnológicos, la relación con las máquinas. O sea, a mí me parece un mundo interesante. Entonces, me gusta sobre todo leer eso, libros de ciencia ficción. A ver, hay libros históricos, claro, a mí Neuromante, que es un libro de referencia del mundo de la ciencia ficción, pues yo qué sé, es como que me parece que es como que todo el mundo tendría que leerlo para entender un poco también ese tipo de relación del hombre y otras realidades paralelas, ¿no? El cyberpunk, digamos, nace de Neuromante, es una novela de William Gibson. Y bueno, pues es un poco también esa forma que luego se ha ido, digamos, plasmando gráficamente en películas como Blade Runner, que es mi película favorita. Es mi película favorita porque precisamente plantea, no solo porque es una película de acción, a mí Blade Runner me flipa por dos motivos esencialmente, porque filosóficamente me parece que plantea una cuestión muy interesante sobre qué es ser humano. Lo hace en relación a seres artificiales pero inteligentes, ¿no? Entonces, ¿qué significa ser humano, ¿no? Y ahí me parece que ese es un debate que lleva mucho tiempo, pero que en esa película, que está basada en una novela, pero la novela a mí me gustó, digamos, la idea, pero me parece que la película la trajo brillantemente a la pantalla con una música que para mí también es mi música favorita, que es la de Vangelis. Pues a mí esta reflexión sobre eso, la relación entre la humanidad y las máquinas que desarrollamos los propios seres humanos y qué significa ser humano en relación a ellas, pues a mí es un tema que siempre me ha fascinado. Tengo compañeras dentro del mundo de Wikipedia que critican el uso de la IA, por ejemplo. Y yo, por ejemplo, lo veo de otra manera. Yo pienso que la IA es una herramienta muy potente que hay que saber usarla, hay que entenderla. Gente que la mayoría de la gente no la entiende, no entiende qué es la IA ni cómo funciona. Y esa es la pena, pero tampoco la gente entiende Wikipedia ni cómo funciona, y por eso también a mí lo de que se entiendan las herramientas y que sepamos sacarle el mayor partido para mejorar lo que hay, a mí me sigue pareciendo que es como lo más inspirador de todo. Es decir, tenemos gente que ha ideado cosas que, bueno, sí, no, desde luego la gente que ha hecho la IA robando contenido literalmente a ilustradoras y también, por supuesto, todo el contenido textual que ha robado Wikipedia, que no lo usa con la misma licencia, que aquí cuando hablamos de licencias es importante. Wikipedia tiene una licencia abierta, Creative Commons Atribución Compartir Igual, CC BY SA. El problema es que todas estas empresas han
robado ese contenido sin que luego lo que salga de ahí tenga una licencia compatible, ¿no? Luego lo meten en un espacio que mágicamente acaba a veces convirtiéndose otra vez en copyright, por ejemplo. Es decir, no respetan las licencias. ¿Qué ocurre con las ilustraciones? Pues muchísimo más salvaje. Yo ahí, por ejemplo, me parece increíble, pero que lo están haciendo sistemáticamente con todo el conocimiento. Están extrayendo el conocimiento. Ni siquiera de lo que es gratis, que sería Wikipedia, respetan el cómo está planteado para que la licencia de salida sea siempre esa, ¿no? Pero sin embargo, y pese a toda la crítica brutal que evidentemente hay que hacer a estas empresas que han esquilmado y siguen esquilmando y robando todo ese contenido, las herramientas que se pueden utilizar ahora mismo, yo no tanto para la creación de imagen, que no me interesa, tampoco lo necesito, pero sí para, por ejemplo, mejorar cosas a nivel textual. Yo pienso en beneficios para las personas, no en beneficios de voy a hacer este trabajo que así no me cuesta nada, se lo pongo a una IA y así no pierdo el tiempo, o así no hago el trabajo. No, yo no hablo de eso, yo no hablo de esa idea tan infantil del aprovechamiento fácil, rápido de una herramienta. Pero yo me imagino, por ejemplo, qué significa para una persona que no tiene un conocimiento jurídico escribir un texto que tenga que remitir, por ejemplo, a una administración pública para reclamar algo, para solicitar una ayuda. Yo pienso en ese tipo de usos de las herramientas. Pienso, por ejemplo, en la propia integración con Wikipedia, ¿no? Hay artículos, como Wikipedia tiene 25 años, hay artículos muy viejos. Entonces, hay artículos que, aunque han ido creciendo y cambiando, pues que a lo mejor a veces se ve que hay textos pues con sesgos, textos que están escritos de una forma un poco arcaica o que tienen machistadas, sesgos racistas, sesgos clasistas. ¿Por qué? Porque son dejes que traemos de nuestros propios sesgos y es normal. Que se podría usar la inteligencia artificial para encontrar esos artículos. Detectarlos, claro, detectarlos. Y que una persona del momento en el que esté, porque claro, ahora yo hablo desde el 26, pero esta herramienta va a seguir. Entonces, si en 2030 otra wikipedista puede tener esa herramienta que identifique sesgos y que le ayude a decir, bueno, espera, vamos a ir cambiando, porque ahora pues las personas, por ejemplo, si estamos hablando de personas no binarias, que tengamos una forma que se haya consensuado ya de cómo poder referirnos a ellas y que ellas no se considere un error y que haya... Es decir, que todo evoluciona y lo bonito también es que Wikipedia es como historia en transición, no es historia estática, que eso también una enciclopedia física no hay manera de cambiarlo, lo que había es lo que había. Pero nosotras no, tenemos la posibilidad. Entonces, integrar una IA para mejorar cosas, pues a mí por supuesto que me parece mejor, o facilitar en resumen sonoro de cada artículo para facilitar para personas, por ejemplo, invidentes, una lectura hecha por IA, un resumen o una lectura completa de un artículo. Pues eso no me gustaría, que seguro que ya hay empresas que están ofreciendo cosas, pero a mí me gustaría que esto partiera de la comunidad, que fuera parte, digamos, de una herramienta que ofrece la propia Wikipedia, no que sean las empresas tecnológicas que se aprovechan, digamos, de un saber colectivo y al final ellas consiguen unos beneficios para sus desarrollos, cuando esto es algo que ya posiblemente se podría hacer. ¿Y estás trabajando en estas integraciones? No, me encantaría, me encantaría. Ahora mismo no, este año no. Este año estoy más con un proceso de... Pero el año que viene no lo descarto porque es un tema que me tiene bastante enamorada, ¿no? Este año estoy trabajando más con el desarrollo de una formación más reglada de Wikipedia que no había podido hacer pues, por falta de recursos, por falta de tiempo. Ahora ya tengo un equipo de personas afortunadamente conmigo, ya es más sencillo hacer todas estas incursiones. Entonces estoy desarrollando con otra compañera toda una serie de módulos de formación que yo creo que van a ser la integración perfecta entre un contenido de conocimiento sobre Wikipedia y unas prácticas de forma, digamos, todas en paralelo para que la gente no solo un día haga un artículo, sino que realmente se convierta en wikipedista, que para mí ese es el gran objetivo, conseguir traer a más wikipedistas, a gente joven, porque yo ya tendría que estar de salida en lugar de estar en primera línea y necesitamos gente joven que le mole esto de editar en Wikipedia, que le guste, que le enganche como me enganchó a mí hace casi 20 años y eso, pues que
que se queden, digamos, las nuevas generaciones editando, construyendo y mejorando Wikipedia. O sea, como una formación que aparte de enseñar motive, ¿a eso te referís? Sí, que formen parte de un proyecto, estamos vinculándolo con un proyecto, para que al final todo el mundo va a acabar publicando al menos un artículo, pero queremos transmitir un poco qué es Wikipedia más allá de lo que es la parte técnica de da este botón para meter la referencia, escribe de esta forma. Sí, eso hay que aprenderlo, pero también un poco entender la filosofía, entender la historia, por qué se hacen estas cosas, por qué surge esto, por qué apareció Wikipedia cuando apareció. Darle un poco más de profundidad, ¿no?, al conocimiento en una formación de unos 3 meses, que es lo que estamos ahora mismo en ello. Está buenísimo. Y aparte contar un poco de la pasión, ¿no?, detrás de Wikipedia. Es una comunidad, es una... todo eso. ¿Y qué le dirías a la Patricia que es joven y está pensando a qué se dedicarte? Porque te pregunto esto porque en general muchos de los que nos escuchan son jóvenes. Pues mira, es muy gracioso esto que me dices, porque estoy por cumplir años ahora y estoy un poco en momento de reflexión. Y claro, yo cuando me recuerdo a mí de adolescente, por ejemplo, o previa un poco a la universidad, cuando estaba empezando, yo tenía esa idea de hay que cambiar el mundo, ¿no? Hay que cambiar el mundo y yo era muy combativa y muy... No es que no lo sea ahora, pero creo que he cambiado el foco, me he dado cuenta de ciertas cosas. Creo que, por supuesto, es muy bonito sentir y desear que hay que cambiar el mundo. El tema es que, primero, no lo cambias sola. Eso es una cosa que aprendes después de darte múltiples bofetones contra la pared. El cambio se produce cuando estás con otras, cuando luchas con otras en una misma dirección. No es una lucha contra todo y contra todos, es una lucha por construir otras cosas. Yo creo que ahí está la clave. No es que eso solucione los problemas, pero hay veces que intentamos pensar que somos nosotras las que tenemos que solucionar el problema o los problemas que vemos delante, y eso nos genera, o a mí me generaba muchísima frustración. Cuando empecé con Wikisfera yo no lo vi como este es mi objetivo. Yo jamás pensé que Wikisfera iba a ser un proyecto de largo recorrido y se ha convertido un poco en el centro de mi vida, la verdad, eso es así, pero no ha sido algo buscado, ha sido algo en lo que no me he sentido presionada ni exigida, lo que me ha dado mucho gusto juntarme cada semana con mujeres que estaban interesadas en aprender, en estar juntas, en juntarnos con unos bollitos, con unas galletas, con unas frutas, con unos caramelos, con unos bombones, tener ahí como nuestro alijo de dulces y que fuera un espacio lúdico, compartiendo ideas, compartiendo momentos y que en paralelo estábamos cambiando esa Wikipedia, haciéndolo juntas, y eso es lo que me parece que es estimulante. No pensar que yo sola, Juana de Arco, voy a combatir algo y voy a cambiar Wikipedia de arriba abajo. No, eso no es así, no funciona. Además, es mejor que no sea así. Nos han vendido la moto de que el héroe y la heroína son seres individuales, y no. El cambio solo se puede producir de forma colectiva, juntas. Como digo yo siempre, que es el hashtag que usamos, juntas somos más visibles, juntas podemos llegar más allá. Buenísima, muchas gracias por la entrevista. Patricia nos trae un tema importante, las diferencias de género en algunos ámbitos. ¿Sabían que las mujeres escuchan podcast igual o más que los hombres? En el caso de este podcast, lo escuchan 62% mujeres. Y hablé con otros podcasteres en diseño y dicen que también para ellos es clara la diferencia. Sin embargo, 2 de cada 3 podcasteres son hombres. Las mujeres están más presentes como host, como anfitrionas, en True Crime, cultura, educación y noticias, y casi ausentes en negocios, tecnología y deportes. Diseño y Diáspora propone escuchar como método de aprendizaje y de producción de conocimiento. Y creo que esto del escuchar ya es una práctica feminista, donde no solo las voces más seguras, rápidas o fuertes se sintonizan. Escuchamos sobre prácticas en diseño menos comerciales, más humanas y sin querer ser objetivas, entendiendo sobre la experiencia de quien cuenta. Creemos que las voces menos amplificadas de migrantes, mujeres y otros pueden aportar al pensamiento crítico en diseño.
Y esto de pensar en desigualdades me hace volver a preguntas conocidas. ¿Quiénes quedan afuera? ¿Qué saberes no cuentan? ¿Qué prácticas sostenemos sin cuestionar? ¿A quién no estoy invitando al podcast y podría abrir más estos temas? Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.